Este de aquí es el río Neckar, uno de los más importantes del sur de Alemania. Y esto que veis aquí es la ciudad de Tubinga, en alemán Tübingen, una ciudad universitaria muy famosa. En el sur de Alemania es famosísima. Tiene una universidad desde hace siglos, desde el año 1477 exactamente. No es la universidad más antigua de Alemania, esa es la de Heidelberg, que no está muy lejos, está ahí arriba en Baden, al norte de Stuttgart. Y esta, que esa es del siglo XIV, esta es del siglo XV, finales del siglo XV. Y desde entonces es una ciudad que vive al ritmo de la universidad. Es además, como todas estas ciudades antiguas y universitarias, pues especialmente bonita. Voy a cruzar aquí un poco a la madrileña, para ir al otro lado del Neckar y que podáis ver el Neckar Front, la parte de la ciudad antigua que da el Neckar, y también veis la iglesia colegial allá arriba, que vamos a subir ahora a verla. Ese edificio que está en el río, pegado al río, que es una torrecita de color amarillo, esa es la torre de Hölderlin. Hölderlin estudió, el poeta alemán, estudió en esta ciudad. Nació muy cerquita de aquí, en Laufen am Neckar, que es un pueblo aquí en el mismo valle del Neckar, y esto de la izquierda es la Neckarinsel, eso es una isla dentro del Neckar, que forma parte del encanto de la ciudad. Luego bajaremos a verla, vamos a subir primero a la parte alta de la ciudad. Esto está en una colina, coronada por un castillo antiguo, lo más antiguo de la ciudad, mucho más antiguo que la propia universidad, y a descubrir algunos de sus encantos, que os garantizo que son muchos. Como os decía, Tübingen es una ciudad universitaria y esa es una de las razones por las que tiene tanta vida sobre todo estudiantil. Ahora en el mes de agosto hay algo menos de gente, casi todos son turistas y también gente del lugar, obviamente. Es una ciudad que tiene 90.000 habitantes, de los cuales aproximadamente 25.000 a lo largo del curso académico son estudiantes, es decir, que una parte considerable de la población de esta ciudad viene a estudiar desde distintos puntos de Alemania y también de Europa. La Universidad de Tubinga es un centro en el que los estudiantes de Erasmus hacen sus pinitos. De hecho, es bastante habitual que lo pidan. Ya nos decía ahí abajo, cuando estaba al borde del Neckar, que uno de los monumentos de la ciudad más famosos es su iglesia, la Stiftskirche, la iglesia colegial de la ciudad, que es esta de aquí. El problema es que tengo el sol ahora mismo delante y la verdad es que no se ve muy bien, así que vamos a ponernos a cubierto y así la podréis ver sin ese contraluz tan desagradable. Bien, pues aquí tenéis la Stiftskirche, que está con su torre gótica, está hecha, se hizo en la parte final del siglo XV, es gótico ya tardío, y se hizo solo un poquito antes, de que esta ciudad se convirtiese al protestantismo. Tubinga se reformó muy prontito, poco después de que Lutero, unos años después de que Lutero clavase sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Bien, lo hizo porque aquí había bastantes estudiantes y había muchos teólogos. La Universidad de Tubinga siempre ha tenido una facultad de teología importante. Benedicto XVI, por ejemplo, siendo como es católico, llegó a ser papa incluso, estudió aquí, pasó unos años aquí estudiando, eso sí, en una facultad católica, que es muy posterior a la Reforma. Bien, la universidad como tal nació en el año 1477 en ese edificio que tenemos ahí. Eso es la Alte Aula, es decir, el aula vieja, el aula antigua, que hoy es un edificio de la universidad, uno de los más importantes, seguramente el más importante, aunque ya la universidad no se dirige desde aquí. El edificio es universitario, evidentemente, pero no tiene ya el rector. El rector está en la Neue Aula, que está ahí arriba, hacia el norte de la ciudad, y que vamos a verla ahora. Aquí, por lo que veo en la iglesia, hay una boda, no sé si se podrá pasar, pero esta, bueno, voy a pasar de cualquier manera. De cualquier manera no me han dejado pasar porque no tengo mascarilla, se me ha perdido, no sé dónde la he dejado, quizás se me ha caído por ahí,
o la he dejado en el coche. Bien, como veis es una ciudad muy bicicletera y por las pintadas que se pueden ver en los edificios también muy universitaria. Llama la atención al lado de este edificio. Este edificio de cualquier manera pensaréis, no parece muy del estilo del siglo XV, finales del siglo XV, el Alte Aula, que lo tengo justo detrás, y efectivamente no lo es. Ese edificio, ese Alte Aula no es el que construyeron al principio, cuando se acababa de inaugurar la universidad, en 1477. Lo he ido a mirar para confirmarlo. A ver, y para confirmarme ya de paso a mí. En aquel entonces no se construía así ni en Alemania ni en ningún otro sitio. Es un edificio que, si os fijáis, lo tendréis todavía fresco en la memoria, es del estilo de la arquitectura alemana del siglo XVIII, es decir, no es exactamente como esta. Es arquitectura típica de entramado de esta región de Alemania. Esta ciudad, que no sufrió demasiado durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, ha mantenido relativamente bien su casco histórico. Digo que no sufrió los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial porque aquí había una universidad, no había fábricas de armas, no era un interés Tübingen estratégico, a diferencia de Stuttgart, que es la capital de la región, que está aquí al lado, aquí unos 30 kilómetros al norte. Ahí sí que las bombas se cebaron con la ciudad. Bien, pues ese edificio lo hizo un conde de Württemberg llamado Karl de Eugen, Eugen exactamente. La I, la U en alemán se pronuncia como Oi. Pues Karl Eugen rehizo el edificio antiguo que se había construido en tiempos del conde Eberhard. Caray, qué chillidos. Lo reconstruyó ya en el estilo de su época, del siglo XVIII. Como veis, son dos condes, no, un conde y un duque, porque el condado de Suabia se convirtió en ducado a finales del siglo XV. Cuando se estaba construyendo esa iglesia que hemos visto, el emperador premió al conde Eberhard por ayudarle en guerras y demás, y le premió con un ducado. Y luego ya ese ducado se convertiría en reino mucho tiempo después de las guerras napoleónicas, ya a partir de principios del siglo XIX. Ese reino, como el de Baviera, duraría poco, apenas un siglo. Con la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, el reino de Württemberg desapareció como tal, y hoy lo que tenemos es una región que se llama Baden-Württemberg, que junta al antiguo reino de Württemberg y el Gran Ducado de Baden. Es como si, no sé, en España juntásemos Aragón y Cataluña, una cosa así. Bueno, pues aquí lo han juntado y no hay demasiados problemas. Bien, esta es la plaza del ayuntamiento de Tübingen, que es bastante famosa. Ese es el ayuntamiento, que tiene un edificio francamente bonito. El edificio es del siglo XVII y, como veis, tiene un balcón que es el emblema de este ayuntamiento y de este edificio y uno de los símbolos turísticos de la ciudad. Este edificio, aparte de ayuntamiento de Tubinga, que se había convertido ya en el siglo XVII en una ciudad relativamente importante por su universidad, este edificio, aparte de eso, servía como tribunal del reino, primero del ducado y luego posteriormente del reino. Es decir, que los jueces no estaban en Stuttgart, estaban aquí, y esa es la razón por la cual le dedicaron un edificio tan elaborado, tan trabajado, con esas pinturas y con ese reloj en el que aparece, si os fijáis, a la izquierda el escudo del ducado de Württemberg. A la derecha está la de la ciudad. En el centro, por cierto, está Eberhard, el fundador de la universidad, uno de los condes de Württemberg, de los últimos condes de Württemberg, porque luego ya se convertiría en ducado, como os he dicho, y este duque haría algo peculiar. El duque se llamaba Ulrico, y este Ulrico no agradeció mucho lo que había hecho el emperador por él y convirtió su reino, su ducado, mejor dicho, lo reformó al protestantismo, para que veáis lo desagradecidos que pueden llegar a ser algunos. Y esa es la razón por la cual Württemberg desde ese momento pasó a ser uno de los principados protestantes más importantes de Alemania. Desde luego el más importante del sur de Alemania, sin ninguna duda, porque, como os comentaba en Baviera el otro día, allí no se habían convertido. Bueno, vamos a ir ahora hacia la Neue Aula y para eso tenemos que cruzar el Jardín Botánico, que es un jardín que está muy bien. En el siglo XIX el reino de Württemberg había crecido tanto y era ya tan rico y su universidad tenía ya tan buen nombre que decidieron, pase usted, y usted también, es que tengo el semáforo abierto,
Además le han puesto, según estoy viendo, el Ampelmann. Bueno, ahora se me ha cerrado. Os decía que a mediados del siglo XIX el rey de Württemberg, que era Guillermo I, no confundir con Guillermo I de Alemania, ahora el hombrecito se me ha puesto en verde, antes lo tenía en rojo. Bien, que esto se había convertido ya en un lugar importante, y sobre todo la universidad, pues toda Alemania hablaba de ella, de la Universidad de Tubinga, así que decidieron, por órdenes y deseo y patrocinio del rey, hacer un nuevo edificio para el rectorado, que no solo sirviese para el rectorado, sino también como salón de actos, para las celebraciones académicas, y que sirviese, por supuesto, para dar clase. Así que a mediados de ese siglo, en torno a 1850, y por patrocinio real, se levantó a las afueras de Tübingen, en aquel entonces, este edificio, que es el Neue Aula, el aula nueva. Tenéis arriba puesta la fecha, y en el centro Attempto, que es el lema de esta universidad. Tiene un lema en latín que significa me atrevo, attempto, yo atento, yo me atrevo, que era el lema de Ulrich, el rey que convirtió su ducado al protestantismo. Este Ulrico, tuvo un reinado larguísimo, de más de 50 años, por lo que le dio tiempo a hacer muchas cosas. Muchos lo comparan aquí con Enrique VIII de Inglaterra, o con Felipe II de España, es decir, el gran, no rey, pero sí el gran duque de esta zona. Bien, pues aquí tenéis el Neue Aula. No podía venir a Tubinga y no enseñároslo. Ahí está, es un edificio completamente neoclásico, muy de esa época, pero ninguno de los grandes de la Universidad de Tubinga, los tres de Tübingen son Hegel, Schelling y Hölderlin. Bien, Hegel y Schelling fueron filósofos idealistas, y por lo tanto han traído muy malas cosas al mundo aquello, entre otras el marxismo. Y Hölderlin fue poeta, un poeta cursi, afectado, que a mí nunca me ha gustado, así que sinceramente está mal que lo diga aquí en su patria chica, en Tubinga, pero es que no me gusta. ¿Qué queréis que os diga? Podéis buscar cosas de Hölderlin en internet y lo comprobáis por vosotros mismos. Igual me equivoco y resulta que Hölderlin os encanta y os parece la octava maravilla del mundo. Ya lo dudo, pero bueno, ahí está, sus poemas los tenéis. Claro, tened en cuenta que están escritos en alemán y por lo tanto hay que traducirlos al español, y eso hace que, como toda la poesía, cuando la traduces, pues pierda parte de su encanto. El encanto de la poesía de Hölderlin tampoco es muy grande, así que, en fin. Bueno, vuelvo por el jardín botánico, que es por donde he venido antes andando, porque quiero llevaros al lugar donde vivían estos tres estudiantes, donde coincidieron e incluso compartieron habitación, porque Hegel y Schelling y Hölderlin fueron compañeros de habitación, dormían uno al lado del otro. No sabemos si en literas o en camas normales, no, quizá lo sepa alguien aquí, sería todo cuestión de preguntarlo. Schelling nació un poco más tarde, pero Hölderlin y Hegel son del mismo año, nacieron en 1770. Bien, pues voy a ir atajando por este parquecito tan agradable y nos vamos hasta la ribera del Neckar, y desde ahí se ve muy bien tanto el lugar donde vivían, el colegio donde vivían, el famosísimo Tübinger Stift, es decir, el colegio de Tübingen, no tiene mucha complicación. Y ya de paso os muestro la Neckarinsel, es decir, la isla sobre el Neckar. Los alemanes también gritan, como podéis ver. Veis que os estoy desmontando especies muy comunes en España y en los países hispanos, de que nos pasamos el día gritando, que pintamos en las paredes y cosas por el estilo. Aquí hacen exactamente lo mismo. Lo único que se han vendido como que son de la costilla de Adán o algo así. Pero bueno, bien, pues ahora vamos para el río Neckar. Y un griterío importante, además. Vamos para el río Neckar y ahí os termino de contar. Ese edificio de entramado que veis ahí al fondo es el Tübinger Stift, que sigue existiendo tal y como lo concluyeron la última de sus reformas ya del siglo XVII. Antes de eso este lugar había sido un monasterio agustino, porque que Eberhard se hiciese de Tübingen una ciudad universitaria no fue del todo casual. Es decir, estas cosas no aparecen de un día para otro.
lo que hizo Eberhard fue aprovechar que la ciudad ya tenía un par de monasterios. Cuidado que me caigo. A ver si da la vuelta a esto. Ahí le tenéis. Bien. Aquí es donde vivieron Schelling, Hegel y Hölderlin. Vivió Kepler también, Johannes Kepler, el astrónomo. Bueno, pues que Eberhard, que el conde Eberhard fundase aquí la universidad en 1477 no es casual. Estaba este monasterio agustino, había también un monasterio franciscano y había incluso una cátedra de latín que se impartía en una escuela. Entonces era un lugar donde se habían ya especializado, ese Tübingen medieval, que es donde estamos ahora mismo. Hemos salido ya del Tübingen más moderno y estamos en el Tübingen medieval. Pues ahí es donde decidió montar su propia universidad. Vamos a ver si ahora quieren. Ahí lo tenéis. Se pone ahí Neckarbad con las bicicletas de fondo. Pues ese no se puede pasar porque sigue utilizándose como Stift, es decir, como colegio evangélico, solo para teólogos protestantes, se entiende, no para teólogos católicos. Los católicos tienen su propio centro aquí en Tübingen y desde aquí tenemos una vista, como os decía antes, cuando estábamos en el Neue Aula, tenemos una vista del Neckar maravillosa. Lo vamos a poder ver en un momentito en cuanto dé la vuelta a este cacharro. Ahí está, ahí abajo está el Neckar y la Neckarinsel. Y justo al lado de este árbol, justo al otro lado, ahí tenemos la casa de Hölderlin, que es esa de color amarillo que os decía antes. Vamos a verla más de cerca porque allí Hölderlin pasó los últimos años de su vida. Hölderlin, aparte de escribir unos poemas pésimos, se volvió loco, pero loco de atar, vamos. Pero con todo tenía muchos lectores en Alemania, la Alemania de la época, mediados del siglo XIX más o menos. Y uno de ellos, que era de Tübingen, donde él había estudiado y pasado buena parte de su vida, le decidió acoger. Tenía, no sé exactamente qué enfermedad mental, pero una bastante gorda porque le había un poco menos que repudiado. Así que se volvió aquí y este lector suyo, por lo visto, había quedado fascinado con Hiperión y le trajo aquí a vivir a su casa. Era un simple ebanista. La casa es esta de aquí, que si la vemos desde este lado, no se ha dado la vuelta, está hoy esto fino, que si la vemos desde este lado no parece gran cosa, pero os la voy a enseñar desde ahí, por ahí por la derecha, me voy a meter hacia el río, os la voy a enseñar desde el río y ya veréis que es otra cosa bien distinta. Tiene una torre inconfundible de color amarillo con un chapitel en pizarra que es también uno de los símbolos de esta ciudad. Bien, pues por aquí bajamos. Solo por este tipo de paseitos Tübingen merece una visita. Ya me diréis vosotros si merece o no merece la pena llegar aquí para tomarse un buen café. Y además aquí en estos sitios de Alemania hacen unos cafés estupendos porque hay público internacional. Ahí tenéis el Neckar y al otro lado la Neckarinsel. Y los botes, que luego desde la isla os contaré un poco más sobre ellos, porque este río se navega además de una manera intensa, especialmente en bote, en lo que en el Reino Unido llaman punt, que son unas bateas en forma de artesa, planas por debajo, y lo que hace el remero, entre comillas, es dar con una pértiga en el fondo. Bien, volviendo con lo de Hölderlin, aquí tenéis, desde el otro lado, es un museo hoy, es el museo de Hölderlin, lógicamente. Aquí evidentemente si yo entro y les digo algo, sabiendo y ven este vídeo, ya no me dejan entrar. Pero bueno, no tengo ningún interés en entrar en el museo de Hölderlin, porque aquí pasa un poco, no sé si en Estados Unidos es muy habitual lo de aquí durmió Washington, aquí pasó 2 noches y una tarde Jefferson. Está lleno todo el país, sobre todo la costa este, de ese tipo de plaquitas conmemorativas. Bien, pues aquí pasa lo mismo o algo muy parecido con Hölderlin, lo cual es normal. En el resto de Alemania es con Goethe. Les falta poner en un sitio, aquí cagó Goethe, ya está. O aquí, pues aquí les faltaría una cosa así. Aquí llegó y plantó un pino Hölderlin y sería un éxito y la gente se haría fotografías, estoy completamente convencido. Porque yo, la verdad, a Hölderlin le critico con conocimiento de causa porque algo he leído suyo, pero estoy 100% persuadido de que la mayor parte de la gente no. Bien, os dejo aquí con un barquito del Neckar. Estos son turísticos, evidentemente. Veis como simplemente se vale de una pértiga
empuja el remero y deja que la inercia haga el resto de su trabajo. Esta alameda tan bonita es la isla del Neckar. Es realmente una isla, tiene dos brazos el río. Aquí el de la derecha o el de la izquierda, si pensamos que el río baja hacia la derecha, va a su búsqueda, a la búsqueda del Rin, que es donde desemboca, un poco después de Stuttgart. Luego esta sería la ribera izquierda del río y la otra a la derecha. Bien, ahí tenéis el Neckarfront que os decía antes, con la iglesia colegial, por la que hemos pasado hace un momento, y la famosa torre de Hölderlin, que antes la hemos bordeado. Vemos también a las bateas. Tienen un nombre en alemán, porque claro, los alemanes tienen nombre para todo. Y ese tipo de barcos se llama Stocherkahn. Y hacen una carrera todos los años que es tradicional, los estudiantes. Una carrera maravillosa, a mí me encanta. Se hace el día del Corpus Christi, porque veis que es una ciudad reformada, pero siguen manteniendo ciertas cosas del catolicismo. Bien, se hace el día del Corpus Christi, que como bien sabéis, especialmente los toledanos, varía en función de cada año. Y ese día lo que hacen los estudiantes de la Universidad de Tübingen, las fraternidades, aquí son realmente importantes las fraternidades, es que se juntan y organizan una carrera. La carrera se llama, Stocherkahn-Rennen, es decir, carrera de Stocherkahn, de bateas. Y no es una carrera como os podéis imaginar estas que se celebran en Inglaterra, en Oxford o en Cambridge, que las financia la banca privada y que ahí compiten los distintos colegios o los colleges de allí, básicamente es lo que compite en Cambridge o en Oxford. No, aquí compiten las fraternidades y es una carrera que está a medio camino entre las carreras y el carnaval. Es propiamente un carnaval, por eso es tan divertido de ver. Empieza la carrera con un festival de disfraces. Os voy a contar esto mientras miramos el río porque es más entretenido y además así os lo podéis imaginar. Empiezan con un festival de disfraces, necesariamente gracioso, claro, de los estudiantes, y luego, nada, se ponen a correr con sus bateas, con sus Stocherkahn, y tienen que dar varias vueltas a esta isla. Creo que son un par de ellas. No tengo yo muy claro la duración del recorrido, pero vamos, que lo suficiente como para que esté muy competida la carrera. Y tienen un problema, y es que allí, al lado del puente principal, tienen que dar la vuelta a la isla y se forma un cuello de botella, un atasco. Un atasco que es muy gracioso porque se dan con el palo entre ellos, se empujan, se apartan las barcas, en fin, que todos los años gana una fraternidad diferente y esa fraternidad le regalan, aparte del trofeo, que es una copa, como en cualquier competición, les regalan un barril de cerveza para los tripulantes, entre comillas, de la batea. Un barril de cerveza que regala la ciudad, lo regala el ayuntamiento, eso es lo tradicional. Y diréis, bueno, pues bien, ¿no? Estamos en Alemania, lo suyo es un barril de cerveza. No, lo curioso aquí no es que el premio sea un barril de cerveza, lo cual es perfectamente previsible tratándose de una ciudad alemana. Lo curioso es que al segundo clasificado, luego hay pelea para no ser el segundo, les obligan a beberse medio litro a cada uno de los tripulantes, medio litro de hígado de bacalao, de aceite de hígado de bacalao. Así que, en fin, yo la verdad es que si tuviese que competir aquí, cosa que no voy a hacer, pero bueno, si tuviese que hacerlo, me plantearía muy severamente lo de quedar el segundo. Pero siempre hay un segundo, porque va tan ajustada al final la carrera que se pelean para llegar el primero y que les den el barril de cerveza y luego pues presumir delante de las amistades de que ese año han ganado. En fin, como veis es una cosa realmente curiosa y ahí tenéis justo enfrente nuestro el Tübinger Stift, es decir, el primer colegio de la universidad, este que os enseñaba antes desde la puerta. Y ahí al fondo, porque desde aquí, desde la isla del Neckar, se ve muy bien esta parte de la ciudad y además con unas vistas extraordinariamente buenas, allí tenéis el castillo de Tübingen, que es la parte más antigua de la ciudad. No he subido hasta allí porque se me echaba el tiempo encima y tampoco quería hacer muy largo este vídeo, pero se ve perfectamente cómo en el Altozano construyeron el castillo. Es la parte más antigua, se calcula que es del siglo XI, que es cuando apareció Tübingen por primera vez en las crónicas. Quizá estaba poblado desde antes, pero lo desconocemos, no está documentado. Bien, pues voy a dar la vuelta ahora porque esta isla es larguísima, os lo aseguro. Y como veis es un parque magnífico,
para venir de paseo y traerse a la novia y esas cosas. Bueno, lo tienen todo arbolado. Estos árboles, según me han llegado a contar en alguna ocasión, tienen tantos años como la universidad. Evidentemente no me lo creo, pero sí es posible que lleven aquí 150 o 200 años. Es posible que Hegel los viese cuando estudiaba aquí. Claro, que en aquel entonces, a principios del siglo XIX, pues debían ser pequeñinos en aquella época, o estaban los padres de estos árboles, no lo sé. De cualquier manera, vamos ahora allí al giro este que dan, al cuello de botella que os contaba, de la carrera de las bateas, que se hace todos los años. Y si algún año estáis por esta parte de Alemania, para el día del Corpus Christi, que no se os olvide, tenéis que venir a Tubinga a ver esta carrera, y perdonad por la expresión, porque es el descojone, pero el descojone absoluto. Así que apuntároslo bien en la agenda. Si os pilla en Stuttgart, en Múnich, incluso en Francia, que no está muy lejos, que estáis en Estrasburgo, por esa zona de Alsacia, no faltéis a la carrera porque os lo vais a pasar pipa. Y además, si os gusta la cerveza, os vais a poner de cerveza como si no hubiese mañana. Este de aquí es el punto por donde tienen que girar las bateas en la carrera. Ahí enfrente tenéis el acceso a la isla. Vamos a verlo más de cerca. Vamos a bajar hasta la isla, y así, si lo veis de cerca, os podéis hacer una idea del lugar tan estrecho. Vamos, el giro ya de por sí es estrecho, pero es que el lugar, el canal en sí por el que tienen que pasar es estrechísimo, de tal manera que se forman unas colas de padre muy señor mío. Bueno, ahora pasa el patito ese tan feliz, ignorante de lo que se va a armar aquí el día del Corpus del año que viene. Bien, pues por aquí tienen que pasar. Claro, comparadlo con la anchura del río ahí. Ahí desemboca uno de los arroyos cercanos y, como podéis ver, es un río bastante ancho, no muy profundo, eso sí, pero bastante ancho, y tiene que meterse toda la carrera un montón de participantes por un lugar tan pequeño. Ahí es donde se forma el atasco, pero un atasco que a lo mejor hay metidos allí, pues no sé, 10 o 12 botes, sin demasiados problemas. Bien, pues ahora que os he enseñado esto, no quería tampoco terminar el vídeo sin, después de haberoslo contado, no mostraroslo, hubiera sido un crimen. Así que después de esto ya me despido de vosotros desde el mismo centro de Tubinga. Además parece que lo he hecho a propósito, su vista más icónica la he elegido para terminar. No lo he hecho a propósito, hemos terminado de pura casualidad.